bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta cuarta clase de nuestro pequeño estudio y breve estudio de predicación bíblica. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Ramos. Mi deseo es colaborar con aquellos que desean ser mejores predicadores, mejorar en su exposición bíblica, ser usados por Dios de una manera más efectiva y pues básicamente ser fieles al Señor en el ministerio, en la predicación. En esta clase de hoy veremos la idea central y el bosquejo. En las clases anteriores ustedes pueden ver los videos que he subido. Hemos hablado acerca de cómo estudiar el texto bíblico de manera correcta. Hablamos de hacer preguntas, observaciones, analizar el texto, usar herramientas para profundizar en el significado de la comprensión del texto bíblico. Y todo esto nos lleva a un punto y es extraer del texto bíblico la idea central. ¿Y qué es la idea central? La idea central es el énfasis, es el enfoque principal de una porción bíblica. Tengo anotado aquí en mi bosquejo lo siguiente para que ustedes se los voy a dejar en los comentarios en Facebook y también en YouTube. Y tengo básicamente esto: la idea central no es un resumen del texto bíblico, o sea, del pasaje bíblico. No es simplemente coger el texto bíblico y resumirlo y decir esa es la idea central, no. Tampoco es repetir con otras palabras lo que dice el pasaje bíblico, ¿sí? O sea, no es como cambiar las palabras y decir significa esto. Es la idea más básica o es el mensaje que se propone comunicar el autor bíblico. Entonces, esa palabra es clave, mensaje. No es simplemente necesario que nosotros determinemos que la idea central es importante, sino que aprendamos a extraer la idea central del texto. Entonces, cuando nosotros tenemos una comprensión correcta del texto bíblico, cuando nosotros hemos estudiado diligentemente, podemos extraer del texto bíblico la idea central o el énfasis que está allí en el texto. Perdón. Entonces es importante que aprendamos a hacerlo. No podemos inventarnos una idea central para predicarla. No podemos decir significa esto, significa lo otro. No, tenemos que estudiar el texto y sacar de allí del texto la idea central. Entonces, básicamente lo que hemos visto hasta ahora se podría asemejar como un tesoro que está escondido debajo de la tierra, y el estudio bíblico es escarbar la tierra, quitar todo aquello que está allí, lo que no nos permite comprender el texto, quitarlo, ir profundizando y encontrar allí en el fondo el tesoro y sacarlo. Entonces la idea central sale del texto. Yo no se la impongo al texto, sino que sale del texto. Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos cosas: uno, la idea central y el bosquejo. En primer lugar, la idea central es lo que les acabo de decir, y el bosquejo es la estructura de mi sermón, cómo voy yo a presentar el sermón. Entonces, un principio básico para predicar es el siguiente: luego de que yo extraigo la idea central, tomo esa idea central y con base a esa idea central desprendo dos puntos bíblicos que van a tener algo importante, y es que también son extraídos del texto, pero al mismo tiempo están relacionados con la idea central. Y vamos a ver un ejemplo con el texto que estamos viendo. Entonces, en cuanto al bosquejo, no es algo que yo me invento o que me parece apropiado para hacer un sermón. O sea, no es que yo digo es la mejor manera empezar así o hacerlo de esta manera. No, todo sale del texto. Es la forma en que la idea central se desarrolla en el pasaje bíblico. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Hoy la clase va a ser muy sencilla. Ustedes saben que hemos visto el Salmo 117, los dos versículos del Salmo 117, y básicamente lo que vamos a hacer hoy es extraer la idea central del texto bíblico. Entonces tenemos que tener algo claro. La idea central, el mensaje, el énfasis que hay en ese texto bíblico fue primeramente comunicado a las primeras personas que leyeron el texto bíblico. Esto es, a los judíos que estaban en el desierto, que estaban bajo liderazgo de Moisés, luego de los jueces, etcétera, y después bajo liderazgo de David, y ellos leyeron esta porción bíblica y entendieron el mensaje que esa porción bíblica comunicaba. Pero yo no puedo, por ejemplo, predicar algo como lo siguiente: Israel debe alabar a Dios. Bueno,
Yo no le puedo predicarle eso a una iglesia en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque pues ellos me dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pero es diferente cuando yo transformo esa idea que primeramente fue comunicada a la primera audiencia, es decir, a las primeras personas que leyeron el texto bíblico para las cuales David escribió el Salmo o el salmista escribió el Salmo, y debo transformarla sin que pierda su esencia para que comunique la misma idea pero a una audiencia actual, es decir, a nuestras congregaciones, a las personas que nos están escuchando, a las que queremos enseñar. Entonces, teniendo en cuenta el Salmo 117, que voy a leerlo para los que de pronto no han estado familiarizados o de pronto están un poco perdidos porque llegan hasta ahora a esta clase, es lo siguiente: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ese es nuestro texto y ya lo hemos estudiado, ya lo hemos analizado, le hemos hecho preguntas, hemos buscado comentarios bíblicos, todo esto para comprender de manera más profunda lo que significa el texto y entender su mensaje básico. Yo podría redactar la siguiente frase o el siguiente mensaje, la siguiente idea central para la primera audiencia, es decir, para los primeros que leyeron este texto en la antigüedad. Y es la siguiente. La idea central para el salmista sería: todas las naciones y pueblos deben alabar a Jehová porque Dios ha sido fiel y misericordioso con su pueblo. Esa es la idea central que el pueblo de Israel entendió cuando leyó ese texto. Ahora voy a tomar esa idea central y la voy a transformar para que sea una idea central para el siglo XXI, para nuestra audiencia. Y tengo básicamente dos opciones, ¿sí? Y ustedes se dirán, bueno, pero no tiene que ser solo una, no. Diferentes predicadores expresarán la idea central de maneras distintas, pero la esencia tiene que ser la misma. Entonces yo tengo dos ejemplos acá. La primera es esta: todos deben alabar a Jehová porque su misericordia es grande y su fidelidad es eterna. Miren que se mantiene la esencia del mensaje inicial para la primera audiencia de Israel, pero se transforma para que sea un poco más apropiada para comunicarla en esta época. Entonces, primer punto: todos deben alabar a Jehová porque su misericordia es grande y su fidelidad es eterna. Entonces ahí estoy tomando toda la idea del texto y transmitiendo el mensaje que el texto está enseñando. Y tengo otra idea que también es posible para predicar este texto. Es la siguiente: todos deben alabar a Jehová. Básicamente, si ustedes dirán, bueno, pero eso es como muy corto. Pero resulta que teniendo esas dos ideas, ya les explico por qué esta idea la tengo más corta, pero voy a escoger para este ejemplo la segunda idea, la más corta: todos deben alabar a Jehová. Entonces, tengo mi idea central. Entonces, la idea central se va a convertir en el mini sermón. Es decir, yo voy a decir en mi sermón, voy a introducir este tema de todos deben alabar a Jehová, voy a explicar y a desarrollar la idea de todos deben alabar a Jehová, y voy a concluir el mismo tema. Entonces, para hacer esto, por eso es que yo extraigo la idea central. Ese va a ser como el mini sermón, el enfoque básico de mi sermón va a ser ese. Pero yo voy a escoger la segunda frase, y se van a dar cuenta cómo yo esa idea central la desarrollo en un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo es un esqueleto, como una estructura a través de la cual yo organizo mis ideas para que haya claridad en lo que estoy diciendo. Entonces voy a hacer un bosquejo básico para una predicación de 2 puntos: la idea central, que ya se las acabo de nombrar, y un bosquejo básico de 2 puntos. Y es la siguiente: idea central: todos deben alabar a Jehová, y dentro del desarrollo del sermón voy a tocar 2 puntos y van a ser: punto 1, por su gran misericordia; punto 2, por su eterna fidelidad. Entonces, ese va a ser mi bosquejo básico, ¿sí? Y les voy a dar un adelanto de cómo podría ser una posible forma de predicar este bosquejo. Obviamente aquí solo tenemos una idea central y 2 puntos, pero después les enseñaré cómo esta idea central y esos 2 puntos se agrandan para convertirse en un sermón completo. Pero voy a darles un adelanto de cómo podría eso ser predicado. Yo podría arrancar, digamos, con una introducción. El sermón tiene 3 partes: introducción, cuerpo
y conclusión. Entonces, el bosquejo, la idea central y el bosquejo que estamos hablando, básicamente se centran en el desarrollo, es decir, el cuerpo del sermón. Por lo tanto, la introducción y la conclusión deben servir o deben ayudar a qué? A esa idea central. ¿Para qué? Para introducir la idea central, valga la redundancia, y para concluirla. Entonces, básicamente lo podríamos decir así. Todas las personas tienen deseos profundos en su corazón, desean hacer ciertas cosas, tienen propósitos máximos, deseos y metas bastante altas que se colocan en sus vidas, pero ninguna de ellas se compara con el gran llamado que Dios ha hecho a todas las naciones y a todas las personas. Ese mandato de que Dios ha dado a a las personas y a las naciones es el mandato de alabar a Jehová. Todas las personas, grandes y pequeños, deben alabar a Jehová. El día de hoy quiero traerles este mensaje. Todos debemos alabar a Jehová y vamos a desarrollar nuestro mensaje en dos puntos. En primer lugar, veremos que debemos alabar a Jehová por su gran misericordia y en segundo lugar, veremos que vamos a alabar a Jehová por su eterna fidelidad. ¿Sí? Entonces vamos a nuestro primer punto. Debemos alabar a Jehová por su gran misericordia y desarrollo todo este punto. ¿Por qué debemos alabar a Jehová por su gran misericordia? Desarrollo qué es misericordia, cómo Dios ha manifestado su misericordia en la tierra, con Israel, con las naciones, cómo esto expresa el carácter de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, paso a mi segundo punto y digo, bueno, ya hemos visto que debemos alabar a Jehová por su gran misericordia, pero en segundo lugar debemos alabar a Jehová por su eterna fidelidad, ¿sí? Y allí empiezo a desarrollar lo mismo y al final concluyo diciendo, hemos visto que el gran llamado del ser humano, el gran propósito del hombre es alabar a Jehová, ¿sí? Y hay dos razones por las cuales debemos hacerlo y ahí las vuelvo a nombrar y eso da una idea de conclusión y de una idea de que el sermón tiene unidad y tiene claridad, ¿sí? Entonces ustedes se dieron cuenta que en la introducción yo dije de qué iba a hablar, también dije cuál iba a ser el desarrollo de esa idea y en el sermón hice exactamente lo que dije que iba a hacer en la introducción. Yo no puedo decir que en la introducción voy a hacer algo, bueno, les voy a hablar de eso y termino hablando de otras cosas. No, si yo les digo a ustedes, hoy voy a hablar del gran propósito del ser humano, el cual es que todos deben alabar a Jehová, pues debo hablar de ese tema. Por eso es que extraigo la idea central. Este es un pequeño ejemplo para que nosotros tengamos en cuenta cuál es una de las tantas formas en que yo puedo desarrollar un sermón. Yo hubiera podido desarrollar este sermón de otra forma, o hubiera podido escoger la primera idea central. Todos deben alabar a Jehová por su gran amor y por su gran fidelidad y por su eterno amor, etcétera. Y hubiera podido desarrollar el sermón de otra manera, ¿sí? Pero esa es una idea básica, es la idea más sencilla para desarrollar el mensaje, es que básicamente ustedes digan, cuando están introduciendo el sermón, hablen de la idea central sin nombrarla inicialmente diciendo es esto, no. Se dirigen hacia allá, la nombran, después dicen cómo lo van a desarrollar, invitan a las personas a leer el texto y desarrollan el mensaje a través de los dos puntos que previamente ustedes hicieron en el bosquejo. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan, espero que esta breve instrucción sea útil para que nosotros empecemos a ser más claros, más bíblicos sobre todo, que es lo más importante, que seamos bíblicos en nuestros sermones, en nuestras predicaciones, porque eso va a ayudar no solamente para que expongamos el texto con mayor claridad, sino también para que nosotros podamos ser más fieles al Señor cuando estamos predicando la palabra de Dios. En la siguiente clase veremos otros asuntos relacionados con el bosquejo y también veremos cómo predicar a Cristo desde cualquier texto de la Biblia y finalmente cómo desarrollar todo un sermón. Que Dios les bendiga y espero que este haya sido un buen video que les haya servido o les sirva para sus ministerios, para lo que estén haciendo para el Señor y sobre todas las cosas recuerden que el Señor nos ha llamado a ser fieles a su palabra. Recuerden lo que hemos visto en este curso, en los videos anteriores. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Eso es lo que debemos predicar y lo que estamos estudiando es para llevarnos a cumplir ese propósito. El Señor les bendiga y que esto sea usado grandemente para bendecir a muchas personas.